Hola amigos, hoy vamos a hablar si es que el cristiano está obligado a guardar la ley de Moisés. Han salido una corriente neojudaizante que quieren hacernos volver a la ley o que guardemos la ley, guardar el sábado, celebrar las fiestas del Señor. Algunos llegan hasta obligar a circuncidar a los varones en las congregaciones. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, si hay que guardar la ley de Moisés o no. En primer lugar, con Cristo hay cosas que son nuevas. Por ejemplo, en Hebreos tenemos que hay tres cosas que son nuevas. Hay un nuevo pacto, hay un nuevo sacerdocio y hay una nueva ley. Por ejemplo, en Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto no es renovado, como dicen los de el movimiento de raíces hebreas. El antiguo pacto no es renovado, sino es reemplazado por un nuevo pacto. Jesús dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Es nuevo, no es renovado. Y en Hebreos 7:12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya un cambio de ley. Entonces vemos los tres cambios. Hay un nuevo pacto, hay un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, cuyo sumo sacerdote es Jesucristo, y hay un cambio de ley. Pablo dice claramente que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 3:24-25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo de la ley. El ayo era una persona que tomaba a un niño de una familia y lo conducía, era un pupilo que lo instruía en la ley. Romanos 7:4-6. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que no sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estos judaizantes dicen que Pablo, cuando habla de que ya no estamos bajo la ley, que hemos muerto la ley, se refiere no a la ley de Moisés. Ellos dicen que se refieren a la ley oral que daba vueltas por el tiempo cuando estaba Jesús, o a la ley inventada de los fariseos. Pero no es así. Fíjense que Pablo, cuando dice la ley, como decimos, la ley a secas, es decir, sin un modificador posterior, se refiere a la ley de Moisés. Veamos en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, cuando Pablo dice muerto a la ley sin un modificador posterior, se está refiriendo a la ley de Moisés. Por ejemplo, cuando Pablo se refiere a otra ley, le pone un modificador. Por ejemplo, Romanos 8:2 habla de la ley del pecado y de la muerte. Ahí le agrega la ley es del pecado y de la muerte. Y en 1 Corintios 9:21 habla de la ley de Cristo. Se refiere a otra ley. Ahora bien, ellos dicen: Jesús dijo que la ley estará vigente hasta que pase el cielo y la tierra. Esto está en Mateo 5:17-18, vamos a explicarlo. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces dicen: ven, la ley está vigente. Pero es interesante que Jesús no dice que la ley sea un pacto eterno, sino que no perderá validez hasta cumplir su propósito. El versículo 17 dice Jesús que he venido a cumplir, y Cristo la cumplió. Jesús afirma la plena autoridad divina de la ley, no una vigencia perpetua como un sistema legal.
Cristo la cumplió, cumplir, dice, viene del griego pleró, y significa llevar a la meta, realizar su propósito final, completar lo que anticipaba. Y Jesús la cumplió, ya la cumplió la ley. En los sacrificios, todos los sacrificios apuntaban al Cordero Pascual, que es Cristo. Cumplió en darnos un nuevo sacerdocio, Cristo, nuestro nuevo sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Dice Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo de Cristo. Era sombra y anunciaba algo la ley. Eso que se anunció se cumplió plenamente en Jesucristo. A la ley moral, y acá hay algo interesante, Cristo no la abolió, sino que la llevó a su plenitud. Cristo cumplió a la perfección la ley moral. Él fue el segundo Adán, el obediente, para reflejar nuestra desobediencia. Él pudo cumplir todos los mandamientos de la ley que nosotros no podemos cumplir. Entonces, dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice que en Cristo nosotros también cumplimos la ley, ya que en la cruz hubo un intercambio. A Él, a Jesús, se le imparte mi pecado y Él me imparte su justicia de cómo cumplió perfectamente la ley. Ahora bien, el cristiano no está exento de la ley, sino bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como yo, si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Acá Pablo está diciendo que él está bajo la ley de Cristo. Y a su vez, Jesús exige obediencia y santidad a nosotros, a la iglesia. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y a su vez, los que se salvan deben aprender a obedecer, porque dice Mateo 28:20, a los discípulos nuevos, enseñándoles a estos discípulos que se van salvando, que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el cristianismo no está en un vacío legal, sino que el cristiano debe cumplir, no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Esto es muy importante, debe cumplir los mandamientos que Jesús dio, que están en el Nuevo Testamento, y después los mandamientos que el Espíritu Santo le dio a los apóstoles que están en sus cartas. Por ejemplo, ¿cuáles leyes morales de la ley de Moisés están vigentes? Bueno, hay versículos, no voy a decir todo para no ser muy largo. No idolatrar, no tomar el nombre de Dios en vano, honrar al padre y a la madre, no matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar. Entonces, conclusión, hay mandatos para la iglesia. Segundo, la gracia no es libertad para pecar, sino provisión para ser santo. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Entonces, la gracia es libertad, no es libertad para pecar, sino para ser santo. Los mandamientos no son para la salvación, sino para cuidarla, la salvación que ya tenemos. No somos salvos por cumplir la ley, eso lo dice claramente Pablo, sino que tratamos, nos esmeramos en cumplir los mandamientos que Jesús dejó y los apóstoles dejaron para guardar nuestra salvación, porque Filipenses 2:12 dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Otro punto, Dios siempre quiso santidad y obediencia a su pueblo. Los mandamientos de Jesús, o la llamada ley de Jesús, se cumple andando en el Espíritu Santo. Esto es fundamental. Dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué? Porque sin la asistencia, la fuerza, el poder del Espíritu Santo, los mandamientos que aún Jesús dejó
nos van a aplastar, son pesados. Es imposible obedecer. Dice 1 Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos de los cristianos, los mandamientos de Jesús, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Cuándo no son pesados? Cuando tengo una profunda comunión con el Señor y ando en el Espíritu Santo. Otro punto, la ley moral, la que Jesús ordenó guardar, sirve de referencia para saber cómo andamos. Es un parámetro, sirve para medir nuestra relación con Dios y nuestra espiritualidad. Y por último, el cristiano está en un proceso que va desde la desobediencia. Cuando Cristo nos encontró, veníamos de una vida en pecado, de desobediencia, hacia una obediencia perfecta, perfección que nunca vamos a obtener aquí en la tierra, pero vamos cada día transformándonos para ser cada vez más parecido a Jesús. Y esto lo dice en 2 Corintios 10:6, que dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, no estamos para cumplir toda la ley de Moisés, sino una parte de la ley de Moisés, la ley moral, pero la tenemos que cumplir no para ser salvos, sino para que yo somos salvos y cumplirla bajo el poder, la asistencia y la gracia del Espíritu Santo. Espero que este video les haya interesado.